Bueno, listo. Entonces váyanse uniendo y vamos hablando entonces del cáncer de mama. Bien. Pasa a la siguiente, Stephanie. Bueno, si ustedes tuvieran que diseñar una estrategia, una política, les pidieran una estrategia para disminuir el cáncer de mama, ¿qué harían? ¿Cuál sería, ustedes qué recomendarían? Doctores, hagamos una estrategia para disminuir la mortalidad por el cáncer de mama. ¿Qué harían? Poder implementar más el autoexamen. El autoexamen, bueno, podría ser. ¿Quién opina otra cosa? ¿Qué otra? Hacer más detección temprana, dice Ana María. Hacer más detección temprana. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra idea ustedes tienen? Y mire que ahora se habla mucho, o sea, en este momento, todo el escándalo que hay en torno a la reforma, a la salud y en torno a las EPS, y ellos lo que dicen las EPS es que no les alcanza la plata, ¿cierto? Porque tienen lo que ellos llaman una carga de enfermedad que es muy costosa, ¿cierto? La carga de enfermedad no quiere decir sino que tienen enfermedades de alto costo, básicamente, que tienen muchos pacientes con enfermedades de alto costo. Una de las formas más efectivas de controlar eso es hacer eso que tú dices, detección temprana, detección temprana, es decir, promoción y prevención. Y eso es lo que no hacen las EPS. Se llaman empresas promotoras de salud, pero lo que menos hacen es promover la salud, ¿cierto? O yo les pregunto a ustedes, de pronto a sus mamás o a sus tías que ya tienen más de 50 años, las ha llamado la EPS para decirles, señora, usted debería hacerse una mamografía. O a ustedes mismas las ha llamado la EPS para decir, bueno, ¿cuántas vacunas contra el VPH tienen? O están vacunadas contra el VPH. O, o ¿cuándo fue la última citología que se hizo? ¿Sí? Entonces fíjense que las EPS no hacen promoción, no hacen promoción. Y por eso es que tenemos esa carga de enfermedad tan alta. A ellos no les preocupa tanto los pacientes, les preocupa la plata que gastan, ¿no? Si uno ve toda la discusión está es en la plata. Pero nosotros como médicos sí tenemos que preocuparnos por los pacientes. ¿Cuántas mujeres hemos perdido por cáncer de seno? Porque las EPS no hacen detección temprana. Y además retrasan grandemente la realización de los exámenes. Entre una ecografía y una biopsia puede pasar un año. Entre una biopsia y que llegue al oncólogo o al mastólogo o al cirujano de mama puede pasar mucho tiempo. Y eso hace que el cáncer de mama se nos haya vuelto mortal. No es que, no, y eso pasa con todas las enfermedades, ¿no? Eso pasa con todas las enfermedades, ¿no? Obviamente con el cáncer y con todas, con todas. No hacemos, nuestro sistema de salud es un sistema de salud que está enfocado en el tratamiento, en el asistencialismo, porque por eso es que les pagan a los hospitales y a las EPS, ¿cierto? Entonces incentiva la enfermedad. Entonces, tenemos que migrar, el sistema de salud tendrá que migrar hacia un sistema de salud que realmente haga promoción y prevención y lo que tú dices ahí, detección temprana, ¿no? Y entonces esta presentación está enfocada en eso, en qué tiene que hacer un médico general, qué tiene que pedir un médico general para que el cáncer de mama no se nos pase, no se nos pase, y para que una vez detectado o una vez detectada alguna normalidad, algo anormal, pues lo diagnostiquemos tempranamente, ¿cierto? Porque en esto el éxito está en diagnosticarlo básicamente tempranamente e iniciar el tratamiento. O sea, el cáncer de mama es curable, ¿cierto? Salvo contadas excepciones que hablamos de cánceres muy agresivos que de pronto tienen algún componente genético, pero el 80-90% no son de un origen genético, son
cánceres de mama, que además que se presentan, ¿por qué? Pues por estilos de vida poco saludables, ¿cierto? Porque la gente consume ultraprocesados. Ahora es bueno, ahora llegó el tema pues de las impuestos a los paqueticos y eso, y entonces salen a decirnos, no, es que le pusieron impuesto a los alimentos. Pues un paquete de papas no es un alimento, es algo que la gente se come, pero no es un alimento. Los alimentos son otras cosas, ¿no? Entonces eso es algo que hay que hacerlo porque los países desarrollados han puesto ese tipo de impuestos no tanto para ganar plata como para incentivar que la gente no compre eso y para concientizar a la gente que esto está mal, que tomarse una gaseosa, que comerse un paquete de papas es algo que es peligroso para la salud, al nivel del cigarrillo, ¿cierto? Yo puedo fumar, pero ahí en la cajetilla claramente dice, si usted fuma le puede pasar esto. Lo mismo va a terminar siendo con esos productos ultraprocesados. Y el cáncer viene de ese tipo de, digamos, de hábitos de vida que son poco saludables y que nos llevan pues a que se presenten este tipo de cosas. Bueno, entonces volviendo al tema, pues el cáncer de mama pues es un crecimiento anormal e incontrolable de las células mamarias, usualmente como resultado de mutaciones de genes que controlan la proliferación y muerte celular. Normalmente las células hay células tumorales en nuestro organismo que se están produciendo, pero hay mecanismos que las controlan, ¿cierto? Cuando uno de esos mecanismos falla, pues se descontrolan las células y empiezan a crecer, ¿no? Esa es la tasa que ha tenido de incidencia de cáncer de seno. Hay quienes dicen que ha aumentado, probablemente sí, por lo que decíamos, por todo el entorno de hábitos de vida y de mala alimentación que tenemos, pero también es que lo estamos diagnosticando mal, ¿no? Sí, y tiene una mortalidad similar al cáncer de cervix. Antiguamente el cáncer que más mataba a las mujeres en Colombia era el cáncer de cervix. Con la vacunación, con los programas de citología, a pesar de que la vacunación se ha caído tanto, y todo, pues el cáncer de cervix ha disminuido y ahora es el cáncer de mama el que tiene ya prevalencia, ¿no? Y en los países desarrollados, pues la mortalidad se ha disminuido, ¿cómo? Por programas organizados de tamización y importantes avances en la quimioterapia. Nosotros creo que aquí tenemos la quimioterapia, tenemos los medicamentos, pero en lo que estamos fallando es en la detección temprana y en el tiempo que pasa entre que encontremos la lesión y en que comience realmente el tratamiento. En eso tenemos unos periodos que, esto es casi que una urgencia, ¿no? O sea, una paciente que le encontremos un cáncer de mama, a la semana siguiente tendría que estar ya en quimioterapia, ¿no? ¿Cierto? O en radioterapia o en cirugía. Eso no es lo que ocurre normalmente. Pasan 6 meses, 8 meses, un año, a veces más, antes de que la paciente comience. Y pues en ese año muchos cánceres hacen metástasis, ¿no? Siguiente. La patología mamaria. Entonces uno no puede hablar de esto sin enfocarlo en la patología mamaria en general, porque la paciente, ¿cómo llega? La paciente normalmente no llega, tengo un cáncer, doctor. No, llegas, tengo algo en mi seno, tengo una bolita, me salió una bolita que antes no tenía, ¿cierto? Me salió este ganglio, estoy con secreción por el pezón, ¿cierto? Entonces es un motivo de consulta frecuente. En su mayoría son enfermedades benignas, sí, claro, pero tenemos que descartar que no se trate de un problema maligno. Son remitidas de manera innecesaria a los servicios de mastología o a los servicios de ginecología. Y eso genera que una falta de oportunidad para las pacientes que sí tienen algo maligno. Entonces, como médicos generales tenemos que aprender a abordar el tema de una manera correcta, con el objetivo de descartar aquellos casos que no son y mandar los que sí son. Siguiente. Y eso también pasa porque los médicos generales les hemos quitado la autonomía, ¿cierto? Entonces, como que todo es para el especialista.
¿sí? Si tiene una bolita en el seno, la tiene que ver el ginecólogo o el mastólogo. Si tiene un dolor en la cadera, la tiene que ver el ortopedista. Si le duele la oreja, entonces, o tiene algo en el oído, toca que la vea el otorrino. Y entonces nos hemos vuelto remitidores. El trabajo del médico general se ha vuelto ser remitidor. Además, porque las mismas EPS los han, los han coartado, ¿no? Entonces, usted no puede pedir una mamografía, usted no puede pedir una biopsia, eso la tiene que pedir es el mastólogo. Entonces, imaginen ustedes el tiempo que pasa entre que salga una lesión BIRLAS 3 o BIRLAS 4 hasta que le hagan la biopsia a la señora. Cuando el médico general puede ir pidiendo la biopsia, puede irla leyendo, puede ir abordando eso de manera y descartar, no, este es un problema benigno, no tiene por qué ir al mastólogo, ¿sí? O es definitivamente sí requiere mastología, ¿no? Entonces, como siempre, hay que hacer tamizaje. Tamizaje, pues, el tamizaje, pues, la definición es la que ustedes ven ahí, la conocen, es la aplicación de una prueba a individuos asintomáticos. O sea, la tamización siempre se hace en personas asintomáticas, que tienen mayor probabilidad de adquirir una enfermedad. El ejemplo clásico es, pues, la citología. Se le hace a todas las señoras, a todas las mujeres que tienen el riesgo de adquirir, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino. Se les hace y el tamizaje puede ser diagnóstico en algunos casos, pero en otros casos lo que va a hacer es seleccionar un grupo de pacientes que requieren unos estudios más concienzudos, más profundos, ¿cierto? En el caso de la citología, pues será una colposcopia, a veces llevarlas a biopsia, con las vacunas, pues ha ido disminuyendo el número de colposcopias que hacemos, pero básicamente. Entonces, en el cáncer de mama también es lo mismo, ¿no? Entonces, el tamizaje se hace en pacientes que se encuentran en riesgo, ¿no? Debe tener una población definida y objeto para utilizar una prueba con adecuada sensibilidad y especificidad. Además de esto, un programa de tamización debe asegurar el diagnóstico y el tratamiento, y ahí es donde nos quedamos nosotros. ¿Sí? Llegamos hasta la mamografía o la ecografía, y de ahí en adelante, pues es donde el sistema de salud de nosotros patina, ¿no? ¿Sí? Entonces les digo yo, les pregunto, ¿cuál es la población objeto para tamizaje en cáncer de mama? ¿A quién le vamos a hacer tamizaje? ¿Saben ustedes a quién se le hace tamizaje de cáncer de mama? ¿Quién sabe? Bueno, ya lo vamos a ver. Mujeres en edad reproductiva, dice María. No, no necesariamente, porque mujeres en edad reproductiva, pues, son las que a partir de los 40 años, dice Jen. Tampoco, en realidad es por encima de los 50 eso, lo que dice Paula, por encima de los 50 años y con factores de riesgo. Yo te corregiría sin factores de riesgo. Por encima de los 50 años, toda mujer debe realizársele una mamografía de tamizaje cada 2 años. Cada 2 años. Así como se hace la citología. Así como se hace la citología. Tenga o no tenga síntomas. Se le hace su citología cada 3 años. Bueno, siguiente. Está lento el internet de Stephanie. Bueno, entonces mientras pasa la siguiente diapositiva, entonces les voy a contar, entonces les estaba hablando de que por encima de los 50 años a toda paciente se le tiene que hacer tamizaje con mamografía. Pero acuérdense que el tamizaje, según la definición que nos da, es para pacientes asintomáticas. Por debajo de los 50 años, ¿a quiénes abordamos o a quiénes estudiamos? Porque cáncer de seno hay también por debajo de los 50 años, ¿cierto? Entonces, ¿a quiénes abordamos? ¿Cierto? Ve tratando de pasar ahí la siguiente mientras yo les voy contando. Entonces, toda paciente que tenga síntomas
¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas básicamente son una masa o un bulto o un cambio en la consistencia de la piel o una lesión sospechosa o una secreción por el pezón. Entonces, esas pacientes hay que hacerles también mamografía. Hay que hacerles también. Ah, bueno, ahí está, mire. Detección temprana sin tamización para mujeres sintomáticas, independientemente de la edad. Lo que significa que toda mujer con síntomas mamarios o signos clínicos identificados por el médico general al examen físico, sin importar la edad, deben tener acceso a todas las pruebas diagnósticas que requiera: mamografía diagnóstica, ecografía de mama y biopsia. Y biopsia. Eso es muy importante. Toda paciente que tenga síntomas, que básicamente los síntomas son un abultamiento, una lesión, una bolita en la mama, deben tener ecografía o mamografía, de acuerdo a la edad, ¿cierto? Ya vamos a ver cuándo ecografía, cuándo mamografía, ¿cierto? Y de acuerdo al resultado de eso, biopsia, biopsia. Y la biopsia, para la biopsia no hay que remitirla al mastólogo o al ginecólogo o al cirujano de mama. La biopsia la debe pedir el médico general. Si tiene claro esto que vamos a mostrar, esta es la guía del Instituto Nacional de Salud de 2015 o de 2016, que no ha cambiado. Del Instituto Cancerológico, perdóname, del Instituto Cancerológico. Esta es la guía del cancerológico. Entonces, esto no ha cambiado. De pronto cambió un poquito la edad de realización de la ecografía. Ahorita les voy a mostrar, pero de resto no ha cambiado. Entonces les decía que la biopsia la puede pedir y la debe pedir el médico general. Y la debe pedir. No hay razón para que una EPS le diga a un médico: no, es que usted no puede pedir una biopsia. Hay que hacer la biopsia y la biopsia la tiene que leer el médico general. Siguiente, si es que pasa. La diapositiva. Bueno, entonces, mientras pasa, les voy contando. Entonces, la mamografía también se puede hacer en pacientes por debajo de 50 años, solo que no es una mamografía de tamizaje, sino diagnóstica. En general no hacemos mamografías en pacientes menores de 30 años, porque la densidad de la glándula mamaria en las mujeres jóvenes, pues hace que la mamografía pierda sensibilidad, no es tan buena. Entonces, por debajo de los 30 años lo que hacemos es ecografía mamaria. Pero también la ecografía nos guía. Es más, ecografía y mamografía van de la mano. El autoexamen que alguien hablaba, y hace poquito fue el día del cáncer de seno, y hablaban mucho del autoexamen. En realidad, el autoexamen no se recomienda como prueba única de tamización. Sí, se debe promocionar como una forma de autoconocimiento y de cuidado personal de las mamas, pero no como una prueba de tamización. El tamizaje lo debemos hacer nosotros y lo debemos hacer con mamografía o ecografía. Lo que sí debemos hacer es que toda paciente a partir de los 40 años debe tener un examen de mama físico completo. ¿Eso qué quiere decir? Que la paciente que llega a nuestra consulta les digo yo, llega al ginecólogo por una hemorragia uterina normal, ¿cierto? Pero tiene 42 años, ¿sí? Hay que preguntarle: ¿a ti ya te hicieron examen de mama? No, doctor, nunca. Hay que hacer examen clínico de mama. Y de acuerdo a los hallazgos hay que pedir mamografía o ecografía, ¿cierto? Y la otra estrategia es tamización organizada con mamografía de 2 proyecciones cada 2 años entre los 50 y los 69 años. Ahí dice entre los 50 y los 69 años, pero la guía también nos dice que si la mujer tiene una expectativa de vida buena, hay que seguir de los 70 para arriba haciéndole su tamizaje cada 2 años. En realidad, todas las pacientes, hoy en día, digamos, el estado de salud de las mujeres es muy bueno. Y a los 69 años una mujer es muy joven y muy vital. Entonces hay que seguir haciendo la tamización cada 2 años. ¿Sí? Bueno, siguiente. Miren esto.
Factores de riesgo. El 80% de las pacientes con cáncer de mama no tienen factores de riesgo conocidos. Claro, siempre les preguntamos, ¿tienes algún familiar con cáncer de seno? ¿Tienes algún familiar con cáncer de ovario? Porque hay una asociación de cáncer de seno y ovario, ¿cierto? Entonces les preguntamos eso. Pero el 80% no tienen eso, o más del 80% no tienen eso, y sin embargo tienen cáncer de seno. ¿Qué quiere decir eso? Que hay factores medioambientales que son los que están causando el cáncer de seno. Como decíamos, alimentación, sedentarismo, fumar, ¿cierto? ¿Sí? Esos son modificables. Y eso es lo que tenemos que recomendarle a la gente, básicamente. Recomendarle a la gente y practicarlo nosotros también, ¿no? ¿Cierto? Porque yo no creo que un médico ahí con un índice de masa corporal de 40 le diga a la gente, oiga, coma saludable. Pues nadie le va a creer, ¿cierto? Un médico fumando también. Entonces nosotros mismos tenemos que practicarlo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahí se ve mejorcito. Listo. Entonces hay que recomendar esos factores que son evitables y modificables para que las pacientes los practiquen. Siguiente. Y esos son los factores de riesgo para el cáncer de mama. Obviamente están las famosas mutaciones BRCA1 y BRCA2, pues una paciente que tenga ese tipo de mutación pues va a tener un factor de riesgo relativo alto, entre el 10 y el 32. Historia familiar de cáncer, pero sin mutación conocida, ¿sí? Familiar en primer grado, miren el riesgo relativo, 1.5 a 2. Dos familiares en primer grado, quiere decir, por ejemplo, una hermana y la mamá, ¿cierto? Tres o más familiares, obviamente sube. Familiares en segundo grado, esos son las primas. Tuve una prima que se murió de cáncer de seno. Ella sí tiene un factor de riesgo también. Radiación terapéutica en el tórax a una edad menor de 30 años. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los angiotac en la clase pasada de los angiotac? Eso hay que preguntárselo a los pacientes. No, es que yo hice un tromboembolismo pulmonar y me tuvieron que hacer un angiotac, o tuve una masita, me hicieron un TAC de tórax, o un TAC de cuello, ¿sí? Porque tenía algo en la tiroides. Esas pacientes tienen un, un riesgo aumentado de cáncer de mama. Factores hormonales, la paridad tardía, mayor de 30 años, o nuliparidad, las pacientes que no han tenido hijos, menarquia temprana y menopausia tardía por el influjo hormonal largo a través de la vida, ¿cierto? Terapia combinada de reemplazo hormonal para 10 o más años. ¿Esto a qué se refiere? A aquellas pacientes que en la menopausia nos toca darles terapia de reemplazo hormonal porque están haciendo osteoporosis o porque hicieron una menopausia temprana, a los 40, 42 años, o porque tienen unos síntomas de menopausia muy exacerbados, ¿cierto? Por ejemplo, calores y todo lo de hipoestrogenismo, resequedad vaginal, entonces nos toca darle terapia de reemplazo hormonal. Ahora, actualmente, en general la terapia de reemplazo hormonal no la extendemos más allá de un año, pero era frecuente hace algunos años, estoy hablando hace 20, 25 años, que les dejáramos terapia de reemplazo hormonal mucho tiempo. Sí, y pues evidentemente se presentaron casos de cáncer de mama y también de eventos tromboembólicos, entonces hubo que suspender esa práctica. Actualmente pues ya no es una mala práctica dejarla por 10 o más años, no se deja, ¿no? La obesidad en la posmenopausia, factor de riesgo también importante. El consumo de alcohol, el tabaquismo, el cigarrillo aumenta prácticamente todos los cánceres. Estilo de vida sedentario, raza blanca, les da más a las mujeres de raza blanca, sobre todo cierto tipo de cáncer de seno. Densidad de la mama, muy densa, mamas muy densas sobre todo, y que no son grasa, ¿no? Que es tejido mamario como tal, nodalidad, ¿cierto? Y hiperplasia ductal o lobulillar, sobre todo si ha tenido atipias, o obviamente si ha tenido carcinoma en una biopsia previa o
o en el seno contralateral. El riesgo relativo es aumentado. Siguiente. El examen clínico. Ya dijimos que se debe realizar una vez al año como parte del examen clínico general de toda mujer asintomática o sintomática mayor de 40 años. Y a toda paciente que consulte por síntomas mamarios sin importar la edad. Tiene una sensibilidad del 54 y una especificidad del 94. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esa diapositiva, ¿qué quiere decir? Paciente que llegue a nuestra consulta, por ejemplo, cuando ustedes estén en la EPS haciendo la consulta de promoción y prevención, que le hacen les mandan a hacer a los pacientes todas las pruebas de colesterol y eso hay que preguntarle a la paciente, ¿te han hecho examen de mama? No, a mí no. Hay que pasarla y hay que hacerle examen de mama. Examen físico, básicamente es tocarle los senos. Tocarle los senos, ya vamos a ver cómo se buscan las masas, ¿cierto? De una manera pues adecuada, ¿cierto? Pero hay que hacerle examen físico de mama, ¿sí? Y toda paciente que consulte por síntomas mamarios sin importar la edad, puede tener 20 años, puede tener 25 años, no importa la edad. Si la paciente llega y dice, yo tengo una bolita, doctor, yo tengo una masita que antes no tenía, eso antes yo no lo tenía, eso me salió hace 2 meses o hace 3 meses. Esa paciente hay que hacerle examen clínico general y todo lo que de ahí se deriva, ecografía, mamografía y biopsia si está indicada. ¿Listo? Bueno, siguiente. Entonces, hay unos principios básicos del examen de mama que son los siguientes. Comparar los hallazgos entre las dos mamas de la misma mujer. Es decir, toda lesión que uno encuentre tiene que ir y buscarla en el seno contralateral. Obviamente, si yo encuentro una lesión, por ejemplo, un aumento de la densidad en la cuadrante superior externo de la mama izquierda, y lo encuentro también en la derecha, pues pierde significancia clínica, ¿no? No tiene el mismo significado clínico que si es unilateral. Si la encuentro en la izquierda y no está en la derecha, no es una, digamos, una imagen en espejo, no está en la mama contralateral, quiere decir que eso es algo, tiene mucha más significancia clínica, ¿no? El otro principio es que la glándula mamaria no es lisa, es nodular. Es normal que haya nódulos. Cada paciente es única, hay mamas, cada paciente tiene sus mamas de diferentes, hay unas que son muy nodulares, muy llenas de bolitas, hay otras por el contrario que tienen más contenido grasa, ¿cierto? Hay que tener muy en cuenta los límites mamarios, superior, clavícula, medial, esternón, lateral, línea axilar media, inferior, pliegue inframamario, esto con el fin de que, digamos, hay lesiones que pueden ser axilares, pueden ser por ejemplo, en el externón, ¿cierto? Entonces no hay que confundirse, o pueden ser en las costillas, no hay que confundirse con eso, ¿no? Rige el concepto de la simetría, lo que yo ya les decía, si una lesión se encuentra en ambas mamas en el mismo sitio, como una lesión en espejo, mejor dicho, pues tiene un significado clínico diferente, así es unilateral, ¿no? Y el examen de la mama se compone de 2 partes, inspección y palpación. Pasa a la siguiente. La inspección es estática y dinámica. Se realiza descubriendo a la paciente desde la cintura hacia arriba, de frente al examinador, inicialmente con las manos en la cintura y luego detrás de la cabeza. Entonces hay que primero inspeccionar las mamas, ¿cierto? Diciéndole a la paciente eso básicamente, que coloque las manos en la cintura y luego detrás de la cabeza. Esto con el objetivo de ver retracciones, abultamientos, antes de empezar el examen clínico de realmente pues de la palpación, ¿no? Simetría de las glándulas mamarias en cuanto a tamaño y forma, eso hay que evaluarlo. Es normal que una de las glándulas mamarias pueda tener un tamaño diferente a la otra, siempre y cuando eso sea discreto, no sea más allá del 15 o el 20% le dicen a uno, pues eso es normal, ¿cierto? Lo mismo, hay pacientes que van y le dicen a uno, no, yo siempre he tenido ese seno así, más pequeño que el otro, eso es normal, pero hay pacientes que van y le dicen, doctor, este seno de unos meses para acá ha aumentado de tamaño. Eso tiene un significado clínico obviamente diferente, ¿no? Inversiones del pezón, eso es importante. Masas o bultos, uno los puede ver a veces con la simple inspección, ¿no?
retracciones de la piel o del pezón, la famosa piel de naranja de las retracciones, y áreas de hundimiento o abultamiento. Siguiente. Y en la palpación, ¿qué vamos a buscar? Se realiza inicialmente con la paciente sentada frente al examinador, con las manos detrás de la cabeza. Y la palpación debe hacerse con las yemas de los dedos índice, corazón y anular, es decir, los dedos 2, 3 y 4. Cada área se palpa haciendo 3 círculos pequeños a diferente profundidad, inicialmente superficial para buscar posibles lesiones adyacentes a la piel, luego intermedia y por último profunda para hallar lesiones cercanas al músculo pectoral mayor. ¿Sí? Entonces fíjense que la palpación es algo que además que hay que entrenarse en eso. Entonces por eso es que el autoexamen, no le podemos dejar, mejor dicho, el diagnóstico a la paciente, eso es nuestro. Que ella se haga su autoexamen y que está bien, ¿no? Como una técnica de autoconocimiento y de autocuidado porque muchas veces ellas mismas detectan las lesiones. Pero eso no quiere decir que no le hagamos su examen clínico una vez al año a la paciente mayor de 40 años, ¿no? Y a la que tiene menos, que tenga síntomas, ¿no? Siguiente. Ahí está cómo se hace, entonces hay que hacerla metódica, ¿no? Hay que hacerla organizada. Ahí nos muestran el esquema que comenzando en la axila, hacia adentro y hacia la línea media, de manera organizada de tal manera y sistemática, de tal manera que no se nos pase ningún área de la mama. Hay que incluir la axila y llegar hasta el esternón. Primero superficial, luego una presión media y finalmente una lesión profunda, una presión profunda. Siguiente. Y la famosa mamografía. ¿Qué es la mamografía? Eso no es más que una radiografía de las glándulas mamarias, ¿sí? Que se toma en distintas proyecciones. Es importante diferenciar entre una mamografía diagnóstica y una de tamización. Ya dijimos que la de tamizaje se hace en pacientes asintomáticas por encima de los 50 años cada 2 años. Y la mamografía diagnóstica se debe realizar en pacientes, aquí nos dicen que más de 35 años. La guía ya cambió y la bajó un poquito a los 30 años, ¿no? En pacientes con hallazgos positivos. ¿Y cuáles son los hallazgos positivos? Pues básicamente que tengan una lesión o un abultamiento en la mama. Pacientes menores de 30 años, sino mamografía, porque la sensibilidad no es buena y no vale la pena irradiarlas con un examen que no nos va a servir. A ella les pedimos ecografía mamaria. Ecografía mamaria por debajo de los 30 a 35 años. Por encima de los 35 años, sí mamografía. Siguiente. Mamografía y muchas veces ecografía, ¿no? Porque la ecografía complementa la mamografía. O sea, la asociación entre las dos nos da una muy buena sensibilidad, ¿sí? Bueno, indicaciones de la mamografía diagnóstica, masa palpable en paciente mayor de 35 años, nodularidad asimétrica palpable en paciente mayor de 35 años, es decir, la que no tiene masa como tal, pero sí como que tiene ahí más nodulitos en una mama que en la otra, ¿cierto? Telorrea espontánea y persistente y reproducible en paciente mayor de 35 años. La telorrea no es más que la secreción por el pezón, ¿no? ¿Sí? A veces sangre, a veces puede ser material seroso, a veces puede ser también hasta un material más oscuro, ¿no? Oscuro. Cambios cutáneos sospechosos de malignidad en paciente mayor de 35 años, la famosa piel de naranja. La famosa piel de naranja. Siguiente. Entonces, la mamografía de tamizaje, ya dijimos que se realiza en pacientes de 50 años o más. Dice aquí la guía que hasta los 69 años, cada 2 años. Si la mujer tiene una expectativa de vida superior a 10 años, se debe continuar hasta llegar por un intervalo de tiempo después de los 70 años. O sea, hay que seguirla, hay que hacerla. Entonces, la de tamizaje entre los 50 y los 70 años, cada 2 años. Y la diagnóstica por encima de los 35 años en paciente que tenga lesiones o masas. Siguiente. Ahí está la clasificación de BIRLAS, que es con la que nos guiamos para hacer diagnóstico, ¿cierto? Entonces el BIRLAS es un estudio incompleto, hay que repetirla o hacer estudios adicionales, ¿cierto? La 1, pues será una mamografía normal, ¿cierto?
La 2, hallazgos benignos. La 3, hallazgos probablemente benignos, benignos con una malignidad inferior al 2%. Pero este cuadrito que ustedes están viendo es para la mamografía de tamizaje, Y ese porcentaje de malignidad se refiere a la mamografía de tamizaje. La diagnóstica, si bien es cierto, es la misma clasificación, pues el porcentaje de malignidad es diferente. Entonces ya de una vez les quiero decir que en una diagnóstica, una paciente que tenga masa por encima de BIRRAS 3, hay que hacer biopsia. 3 para arriba, biopsia. 3 para arriba, biopsia. Eso de controlar a los 6 meses es para la de tamizaje. Es para la de tamizaje. O sea, la paciente que no tiene nada y pum, nos salió un BIRRAS 3, 52 años, le hicimos su mamografía, no tiene bolitas ni nada. Entonces, se puede controlar a los 6 meses, ¿sí? Pero la que tiene masa hay que hacerle biopsia por encima de BIRRAS 3. BIRRAS 4, baja o moderada sospecha, entre el 2 al 10%, biopsia. BIRRAS 4B, se malignizan entre el 11 y el 50%, miren. Diagnóstico, hay que hacerle biopsia. 4C, pues se malignizan hasta el 94%. El 5, altamente sugestivo de malignidad, más del 95%. Y el 6 lo reservamos para la paciente que ya tiene malignidad conocida, que está de pronto en tratamiento de cáncer, ¿no? Bien, listo. Siguiente. La ecografía mamaria, su utilidad principal radica en establecer la diferencia entre lesiones sólidas y quísticas palpables y no palpables, dado que la mamografía no puede hacerlo. Y debido a la baja sensibilidad de la mamografía en mujeres jóvenes o con mamas muy densas, la ecografía es una técnica, pues, esencial, ¿no? El informe ecográfico se rige por el mismo esquema de BIRRAS. Siguiente. Indicaciones de la ecografía, entonces masa palpable en una paciente de cualquier edad. Nódulos vistos en mamografía para definir si son quísticos o sólidos, también para eso nos sirve. Asimetría focal o áreas de distorsión de la arquitectura, BIRRAS 3 en la mamografía. Por eso les digo yo que la mamografía y la ecografía van de la mano, muchas veces se complementan, ¿no? Nodalidad asimétrica identificada en el examen físico de una paciente de cualquier edad, seguimiento de un quiste complicado cada 6 meses, telorrea espontánea y persistente y reproducible en una paciente de cualquier edad, cambios cutáneos sospechosos o una mama densa BIRRAS 0. En general, pidan ecografía y mamografía, pidan las dos. Excepción hecha a la paciente menor de 35, 30 años, que solo le van a pedir ecografía. Pero en general, pidan las dos. Siguiente. La resonancia magnética de mama, ¿cuándo está indicada? Entonces, en mujeres de alto riesgo, pacientes que tienen mutación BRCA1 y BRCA2, también es útil en la evaluación de pacientes con implantes mamarios para descartar ruptura intracapsular de los mismos, en pacientes con masas palpables que tengan mamografía reportada como BIRRAS 0, se les puede hacer resonancia. Y por último, en pacientes con cáncer de mama que se les desea valorar la extensión de la enfermedad. Seguimiento de pacientes con cáncer de mama. Bueno, muy bien. Siguiente. Y bueno, ¿qué tipo de biopsia vamos a pedir? Ya dijimos que de BIRRAS 3 para arriba, en paciente con masa palpable, hay que hacerle biopsia. ¿Qué tipo de biopsia le hacemos? Entonces, cuando ustedes estén ahí en la consulta y le llegue la paciente de 40, 42 años con una mamografía que dice BIRRAS 3, ustedes ya saben que toca hacerle una biopsia. ¿Qué tipo de biopsia le piden? Ahora en el sistema les va a decir biopsia con aguja fina BACAD, biopsia tipo Trucut, biopsia abierta. ¿Qué biopsia le vamos a pedir? Entonces, la primera biopsia es la de BACAD. Es una biopsia sencilla que se utiliza para el diagnóstico de quistes complejos, sin masa sólida. Esa es con una aguja fina, se hace guiada por ecografía, pero tiene un porcentaje de falsos negativos hasta el 35% y más del 68% para lesiones no palpables.
¿Les parece una buena biopsia esa? Si Sí. se nos van a pasar el 35% en el mejor de los casos, ¿cierto? No es la biopsia adecuada, eso no es lo que debemos hacer. Pasa a la siguiente. La biopsia con aguja truco. Es de baja morbilidad, se utiliza básicamente para lesiones sólidas, palpables y no palpables. Siempre se hace bajo visión ecográfica. Aquí dice que la realiza el cirujano de mama, pero en realidad lo realiza el radiólogo intervencionista. El radiólogo intervencionista. Y es el tipo de biopsia que debemos pedir. Sí, tiene un poco más, es más dolorosa, tiene más morbilidad, un poquito más, puede sangrar, puede doler, ¿sí? Pero es el tipo de biopsia que debemos pedir. Y ninguna paciente que tenga una masa en el seno les va a decir que no a la biopsia. Una señora que llega ya a la consulta de uno con una bola en el seno llega muy preocupada y no ha dormido los últimos días. Entonces, esa paciente les va a agradecer que le hagamos la biopsia. La señora va a decir, gracias, doctor. Uno le explica, sí, su merced, te va a doler, te va a molestar un poquito, pero es mejor que salgamos de esa duda. Y ella va a quedar satisfecha con eso. Porque, sí, y eso debe ser así, porque es que no debemos dejar. Imagínense ustedes si dejamos pasar eso y la citamos a los 6 meses y a los 6 meses tiene ya una lesión maligna metastásica, ¿no? Estos tumores son agresivos, muchos de ellos, ¿sí? Entonces, ella les va a agradecer. Salió normal la biopsia. Todos estamos felices, todos felices. Sí, pero llegamos a detectar algo y pues también no lo va a agradecer la paciente porque vamos a iniciar el tratamiento rápido. Bueno, muy bien, siguiente. Ahí volvemos a repetir lo mismo, que toda masa sólida palpable, las no palpables catalogadas como BIRLAS 4 o 5, al igual que en las no palpables BIRLAS 3, de reciente aparición en pacientes mayores de 50 años con factores de riesgo, deben tener diagnóstico histológico. Se las resumo así, BIRLAS 3 para arriba, con lesión palpable, biopsia. Toda lesión no palpable o catalogada como BIRLAS 4 o 5, nódulo sólido, quiste complejo, áreas de asimetría, distorsión, debe tener diagnóstico histopatológico. Vuelvo y les resumo. Por encima de BIRLAS 3, masa palpable, biopsia. En fin, bueno, ahí nos vuelve a repetir. Listo, siguiente. Esa es la famosa clasificación de Payet, que básicamente habla pues del riesgo de cáncer de acuerdo a la histología de la lesión, ¿no? ¿Cierto? El riesgo de cáncer. Entonces, paciente, digamos, con enfermedades no proliferativas, eh, enfermedades proliferativas sin atipia y las que tienen atipia, el riesgo de malignización, ¿no? Entonces, para la metaplasia apocrina, los quistes, lactasia ductal, el fibroadenoma, la hiperplasia epitelial leve, no tiene realmente riesgo de cáncer, ¿no? El riesgo relativo es de 1, que ustedes saben que es neutro, ¿no? No tiene riesgo de cáncer, ¿no? ¿Cierto? El papiloma intraductal, la hiperplasia moderada, la hiperplasia ductal florida de tipo usual, la cicatriz radial, la adenosis esclerosante, esa tiene un riesgo relativo entre 1.5 y 2. Y las lesiones ya, digamos, con atipias, como la hiperplasia ductal atípica o la lobulillar atípica, tienen un riesgo relativo entre 4.5 y 5. Siguiente. Y pues desde el punto de vista molecular, pues encontramos básicamente los siguientes tipos de tumor de mama, ¿no? Los tumores hormonodependientes o luminales, que son el 65%, pueden ser luminales de tipo A o tipo B. Los hormonodependientes son que expresan receptores de estrógeno, ya puede ser estrógenos o progestágenos, expresan receptores hormonales. Esos son los hormonodependientes. Normalmente se presentan en pacientes ya mayores, por encima de la menopausia. Son de buen pronóstico en el sentido que tenemos armas para manejarlos. Y las armas básicamente son pues los tratamientos hormonales o antihormonales, digámoslos así. Son
tratamientos o medicamentos que bloquean los receptores de estrógenos o de progesterona. Por eso son de mejor pronóstico. Es la paciente que ustedes van a encontrar con tamoxifeno por 5 años, que cada 2 meses va al médico, que nos toca hacerle ecografía transvaginal porque el tamoxifeno tiene riesgo de que haga hiperplasia endometrial. Es la paciente que no se le cae el pelo, que muchas veces no requiere cirugía porque es un cáncer de buen pronóstico. Hay otro tipo de tumores con amplificación del oncogen HER2, que son el 18 al 20%. Son también de peor pronóstico que los anteriores, que los hormonodependientes, pero tienen buen pronóstico en el sentido que expresan un oncogen que es el HER2, entonces también hay medicamentos y hay quimioterapia específicamente contra ellos. Y los tumores triple negativo, que se llaman triple negativo porque no expresan ni receptores de estrógeno, ni expresan receptores de progesterona, ni expresan el oncogen HER2. Entonces son triple negativos, no expresan ninguno de esos tres, y son los tres son los que peor pronóstico tienen. ¿Por qué? Porque pues no tenemos las armas que tenemos con los otros. Entonces aquí en estos pues nos reservamos las quimioterapias convencionales, ¿cierto? La doxorubicina, todos estos antiquimioterápicos que usan los oncólogos son las pacientes que se les cae el pelo, que tienen que ir en un programa de quimioterapia de 6 meses. Lo que ahora les hacen es quimioterapia neoadyuvante, es decir, antes de operarlas, les dan unos ciclos de quimioterapia, después las llevan a mastectomía, que puede ser una mastectomía parcial o cuadrantectomía o una mastectomía total o radical, ¿cierto? Con o sin vaciamiento ganglionar y dependiendo del tumor, ¿no? También del estado del tumor. Y posteriormente, otra quimioterapia y radioterapia para estas pacientes. Bueno, siguiente. Entonces, es lo que ya les expliqué. Los tumores de estrógeno positivo, entonces expresan receptores hormonales. En general son de buen pronóstico y tenemos el tratamiento con hormonoterapia. Siguiente. Los carcinomas del mama luminal A son los subtipos con mejor pronóstico. Se caracterizan por expresar el gen de receptor estrógeno. Entonces se llaman estrógenos positivos. Se tratan con tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa. ¿No les sirve la otra quimioterapia? Bueno, muy bien. Hay otros que pueden expresar progesterona. Siguiente. El luminal B, receptores de estrógeno positivos, de progesterona positivos, es decir, estos expresan los dos, presentan niveles menores de receptores de estrógeno y altos genes de proliferación. Ya el pronóstico aquí es diferente, ya es un poco más malo. Siguiente. Los que expresan el oncogen HER2 suelen asociarse a otros marcadores de mal pronóstico, incluyendo alteraciones de otros genes como estos genes que ustedes ven ahí, aunque muestran una mejor respuesta a la quimioterapia y cerca del 50% responde a tratamientos, por ejemplo, con el trastuzumab y estos medicamentos inmunomoduladores nuevos, el pronóstico ya es malo. Siguiente. Estos de subtipo basal se caracterizan por la sobreexpresión de citoquinasas. No expresan receptores de estrógenos ni HER2. Y este subtipo se asocia a la mutación BRCA1. Presentan el comportamiento más agresivo a pesar de la alta sensibilidad a la quimioterapia. Estos son los que tienen peor pronóstico dentro de ese grupo. Siguiente. Y el famoso triple negativo. Corresponde al 10 a 15% de los CA de mama. Se llaman triple negativo porque no expresan ni estrógenos, ni progestágenos, ni HER2.
biológicamente más agresivos, alta incidencia de metástasis en el sistema nervioso central. La recaída se presenta entre los 3 y los 5 años. Y como ya les digo, muchos de ellos se asocian con tumores BRCA1. El 80% de los BRCA1 son triple negativo. Por eso a estas pacientes siempre hay que hacerles estudio genético. Siempre hay que hacerles estudio genético. Para mirar a ver si tienen mutaciones BRCA. Si tienen mutaciones BRCA, pues está indicado además hacerles muchas veces mastectomía contralateral y muchos de ellos se pueden asociar con cáncer de ovario. Hay una asociación con cáncer de ovario, si son BRCA positivo. Siguiente. Esa es la clasificación. Se quedó chiquitica ahí. Si la pudieras agrandar. Si la pudieras agrandar un poquito. Bueno, esa es la clasificación clínica de acuerdo al tamaño del tumor. Entonces, la famosa clasificación TNM, que se usa para otro tipo de tumores, ¿cierto? Entonces, T se refiere al tamaño del tumor, ¿cierto? T1 se reserva para tumores de 2 centímetros o menos en su mayor dimensión. El T2 para tumores de más de 2 centímetros, pero menos de 5 centímetros en su mayor dimensión. El T3, más de 5 centímetros, y el T4, un tumor de cualquier tamaño con extensión directa a la pared torácica o a la piel, si ya se ha ulcerado, ¿no? Entonces, eso en cuanto al tamaño. La N se refiere a los nódulos o a los ganglios. N0 es que no hay ganglios axilares. N1, ganglios axilares móviles en el mismo lado del tumor. N2, ganglios axilares fijos en el mismo lado en ausencia de metástasis clínicamente evidentes. N2, ganglios axilares pero sin metástasis. Y N3, metástasis en los ganglios infra o supraclaviculares. Y la M se refiere a las metástasis. MX no se pueden evaluar metástasis a distancia, M0 no hay metástasis a distancia y M1 metástasis. Entonces el estadio es la combinación de todo eso, ¿no? Un estadio sería, por ejemplo, sería un T1, es decir, un tumor de menos de 2 centímetros, N0, M0, sin ganglios y sin metástasis, o un T2 entre 2 y 5 centímetros, ya dijimos que era, ¿cierto? N0, M0, no tiene metástasis ni tiene ganglios. El estadio 2A sería para un tumor T1, o sea, 2 centímetros o menos, pero con ganglios en el mismo lado del tumor móviles, N1 y M0. O T2, entre 2 y entre más de 5 centímetros, sin metástasis y sin ganglios. El 2B sería un T2, o sea, más de 5 centímetros, N1M0, ¿cierto? Es decir, con ganglios, o T3, más de 5 centímetros, pero N0M0. El estadio 3A sería un tumor T1N2M0, ¿cierto? O sea, menos de 2 centímetros, pero ya hay ganglios adheridos o contraclavícula o en la axila contralateral, ¿cierto? ¿Cierto? O T2, un tumor más de 5 centímetros, N2, o sea, ganglios en la axila contralateral, o T3, un tumor de más de 5 centímetros con ganglios, ¿cierto? Contralaterales. Y el estadio 3B sería para un T4, es decir, un tumor más de 5 centímetros, N0 o N1, o N2, M0. El T3 para cualquier T, cualquier tamaño de tumor, pero con ganglios ya supraclaviculares o infraaxilares, ¿cierto? Ese sería el 3C. Y el 4, cualquier T o cualquier N con algún tipo de metástasis evidente. Bueno, pasa a la siguiente. A ver, ahí está. Mira, ahí está lo que ya hablábamos. Lo que ya hablábamos. Mire, ahí está pues con dibujito. No sé si la puedes agrandar un poquito, yo no veo mucho desde aquí, a ver. Pero bueno, mira ahí, por ejemplo, miremos, por ejemplo, ese T2, ¿cierto? Es un tumor de 2 a 5 centímetros. ¿Sí? El T3 es más de 5 centímetros, un tumor grande, ¿no?
Entonces ahí hacemos la combinación, N0, N1, M. Baja un poquito a ver qué más nos muestran ahí. El T4A, miren el T4C, que es ulcerado ya, ¿no? Bueno, siguiente. A ver qué hay más adelante. Ahí están los ganglios, adenopatía. Ahí está el dibujito de las N, ¿no? N1 pues es ganglios axilares móviles, N2 homolateral pero fija, el N3 es adenopatía homolateral de la mamaria interna, nos dicen ahí, ¿no? Bueno, esa es la clasificación clínica básicamente. Pasa a la siguiente. Creo que no hay más. Bueno, perfecto. Esa es la presentación de cáncer de mama. No sé, no sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, si les quedó todo claro. Claro.